Entonces, vamos a comenzar entonces el día de hoy, mientras llegan las últimas personas. El día de hoy, chiquillos, vamos a terminar lo que estuvimos viendo la semana pasada con respecto al sonido, y vamos a empezar a lo que es ahora a aplicar los conceptos de ondas en general, y vamos a también comprender una parte que es muy importante de la propagación del sonido. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto nos referimos que estamos hablando de cómo el sonido va a viajar de un lugar a otro, recordando las características que este tenía, de ser una onda mecánica, longitudinal y una onda estacionaria. Y vamos a ver cómo eso afecta para lo que se llaman los fenómenos de propagación del sonido. Es decir, vamos a ver cómo el sonido se va a propagar de un lugar a otro y qué consecuencias va a tener que el sonido se propague de una manera u otra. Entonces, chiquillos, comenzamos con la clase de hoy. Los objetivos de hoy día, chiquillos, van a ser, cuando el computador se me despegue, ahí sí. Los objetivos de hoy día, chiquillos, va a ser identificar los fenómenos de propagación del sonido más comunes en las situaciones cotidianas. O sea, no vamos a ver ningún fenómeno que ustedes no puedan experimentar diariamente. Va a ser algo que ustedes pueden identificar y no va a haber problemas con eso. Y vamos a relacionar estos fenómenos, chiquillos, con el movimiento ondulatorio, con el fenómeno ondulatorio. O sea, vamos a entender de qué manera el sonido va a relacionarse con la onda y por qué el fenómeno que vamos a trabajar tiene que ver con una onda. Así que vamos a ver esa parte. Así que, sin más, chiquillos, comencemos. El primer fenómeno, chiquillos, que vamos a ver corresponde al de la reflexión del sonido, o sea, de un sonido que se refleja, viene un poco de ahí. ¿Qué vamos a decir de este fenómeno, chiquillos? Vamos a señalar que este fenómeno sucede cuando una onda, antes de, si se me olvidaba un detalle, todos estos fenómenos los vamos a volver a ver cuando veamos luz. Por eso vamos a decir reflexión de la luz, refracción de la luz, etc. Vamos a hablar de varios fenómenos ahora, porque son fenómenos de las ondas, y que los vamos a ir aplicando a cada uno de los elementos que tenemos. En este caso va a ser los fenómenos para el sonido, para la luz, etc. Entonces, tal como decía, la reflexión del sonido, chiquillos, corresponde a este fenómeno donde la onda sonora se encuentra con un obstáculo, en este caso puede ser una pared o algún elemento que la impida su movimiento, y va a rebotar, va a reflejarse en sentido contrario. Y para eso vamos a resumirlo en la siguiente imagen. Imagínense, chiquillos, que la onda que está aquí al lado suyo, ahí está. Esta es la onda que llega, choca con la pared y rebota en sentido contrario. La onda que llega a la superficie es la llamada onda incidente. Incide, es la que llega a la superficie. Luego de rebotar en la superficie, vamos a tener la llamada onda reflejada. Y si hacemos una línea normal que es perpendicular a la superficie y medimos el ángulo con el que llega la onda de sonido a la superficie, vamos a observar que siempre que hay una reflexión del sonido, la onda se va a reflejar en el mismo ángulo que llegó. Es decir, la reflexión siempre es perfecta. La onda llega, rebota y mantiene su ángulo de inclinación, como llega a la superficie, pero va a viajar en sentido contrario. Es lo que nosotros comúnmente llamamos eco. Pero vamos a ver que no es el único fenómeno que tenemos para explicar la propagación del sonido. En este caso de la reflexión. Vamos a observar, chiquillos, que no es solamente el eco uno de los fenómenos que tenemos, sino que también vamos a tener el otro fenómeno que también ocurre y que también muchas veces ustedes pueden haber experimentado. Así que, veamos. Hay dos tipos de reflexión, chiquillos, posibles en este caso. Por una parte, tenemos la que se llama la reverberación, o el famoso reverb, para los que tocan instrumentos musicales, sobre todo guitarras o instrumentos de cuerda, sabrán lo que es el reverb. De aquí viene lo que es la reverberación. La reverberación se ve más o menos así. Tenemos una persona que está emitiendo el sonido, que está a la izquierda, y una persona que lo recibe a la derecha. Estamos en un espacio muy pequeño, y el sonido rebota para todos lados.
¿Qué efecto tiene? Si alguna vez usted ha ido a la iglesia, se ha dado cuenta que cuando el cura habla, cuando usted habla dentro de la iglesia, su sonido rebota y se escucha ese típico, como dicen, el sonido de iglesia. Ese sonido como que hacen hasta bromas con ese sonido dentro de la iglesia. Eso es la reverberación. Ya que el sonido tiene tan poco espacio para rebotar, va a persistir, va a rebotar infinidad de veces, porque primero va a chocar con la pared, luego va a chocar con el techo, con el suelo, con los pilares de mármol, que son muy buenos para reflejar el sonido. Entonces la reverberación va a ocurrir siempre en espacios reducidos, porque el sonido va a rebotar tanto que va a persistir, va a mantenerse rebotando un buen rato dentro de la habitación donde se encuentra. Y los rebotes del sonido van a ocurrir en menos de 0,1 segundos. También, Vicente, como el sonido del cine, también el sonido del cine que tiene un rebote raro, que uno como que dice que es el eco, también es reverberación, porque el espacio del cine es tan pequeño, que el sonido va a tener muchos lugares donde rebotar, y va a hacerlo tan rápido que nosotros vamos a alcanzar a sentir ese rebote inmediatamente. Eso también genera a veces que el sonido se distorsione, por ejemplo, cuando estamos dentro de una iglesia. Esto hace que el sonido no se escuche tan bien, o perdamos un poco de claridad, porque como todas las ondas sonoras están chocándose, están cruzándose, se interponen entre ellas y disminuye la claridad del sonido. Entonces, ¿cuál es la característica entonces de la reverberación? Que es un sonido que ocurre en espacios reducidos. Un rebote del sonido, una reflexión del sonido en espacios reducidos, donde el sonido no alcanza a demorarse más de 0,1 segundos en reflejarse otra vez. Y por otra parte, tenemos el ya conocido por muchos, el eco. A diferencia del anterior, el eco ocurre en grandes espacios y la característica que tiene este es que debemos estar a un mínimo de 17 metros de la superficie que va a rebotar el sonido para generar eco. Porque al estar a 17 metros de la superficie donde rebota el sonido alcanza a demorarse más de 0,1 segundos en regresar. Y eso nos permite diferenciar el sonido que emitimos con el eco. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre este con la reverberación? Que el eco ocurre en espacios grandes y que debemos estar muy lejos de la superficie donde va a rebotar el sonido. Es por eso que cuando uno va a las montañas, va a los cerros, genera eco, porque estamos muy lejos de la superficie, estamos muy lejos de las montañas, y nosotros podemos perfectamente distinguir cuándo el sonido va y cuándo el sonido viene. Bien, chiquillos, les voy a mostrar algo rapidito, para que les quede aún más claro esto, que es el siguiente video. Me confirman, chiquillos, si pueden escuchar. Va a sonar un video ahora. Esto está en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería. ¿Me avisan, chiquillos, si escuchan? ¿No se escucha? Ya, lo arreglo al tiro. Ya, chiquillos, este video lo voy a dejar incluido dentro de la presentación, si lo voy a mandar. Es un video que es de una cámara reverberante que hay en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en donde podemos observar cómo se reverbera el sonido. Si es que todavía no pueden recordar bien cómo reverbera, ese es el sonido que uno va a identificar. Así que me avisan si se ve en grande la presentación. Ya, seguimos entonces. Entonces, la gran diferencia entre reverberación y eco va a ir en el hecho de que la reverberación ocurre en espacios pequeños, con muchas superficies donde rebota, y el eco va a ocurrir en grandes espacios, donde la distancia al lugar donde rebota el sonido debe ser como mínimo de 17 metros. Eso explica el eco en los cerros. Eso por una parte, chiquillos, es la reflexión del sonido. Ahora vamos a ver otra que suena muy parecida,
pero no lo es tanto, que corresponde, chiquillos, a la refracción del sonido. En este caso, chiquillos, vamos a decir que la refracción del sonido tiene que ver con la desviación de la onda cuando ésta cambia de medio material. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la onda viaja de un medio material y cambia a otro, por ejemplo, el sonido viene desde el aire y entra al agua, va a cambiar el sonido que escuchemos. Por ejemplo, si yo hablara a través de la botella, dentro del agua debería escuchar el sonido distinto. Cuando uno intenta hablar dentro del agua y alguien afuera lo escucha, no lo escucha igual. ¿Por qué? Porque el sonido que nosotros emitimos cambia de medio material, pasa del agua al aire, o si nosotros queremos gritar hacia el agua, que nos escuchen dentro de la piscina, por ejemplo, si se están bañando y los quieren mandar a almorzar, si su mamá les grita desde fuera del agua, almorzar, muy probablemente ustedes no les entiendan, porque el sonido del aire se desvía al pasar al agua. Cuando cambia este medio material, Amaro, eso va a estar un llamado de atención inspectoría lo que acabas de decir. Cuando cambia el medio material, cuando se cambia el medio material, siempre va a cambiar la dirección de la onda y la velocidad de la onda. Aquí hay un ejemplo de lo que les decía, no sé si se nota muy bien. Imaginemos que ustedes están en el fondo, en la orilla del mar, y empiezan a hablar y hablan hacia el agua. El sonido va a viajar con una cierta dirección, a una cierta velocidad por la orilla del mar, y cuando entra al agua se va a desviar, cambiando siempre su dirección y su velocidad de propagación. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia, chiquillos, que tiene la reflexión con la refracción? Reflejarse es rebotar el sonido en un mismo medio material, en un espacio pequeño o un espacio más amplio, mientras que la refracción, chiquillos, tiene que ver con el cambio de la dirección y velocidad de la onda de sonido cuando ésta cambia de medio material. Es decir, cuando una onda cambia de medio material, es decir, por ejemplo, pasa del aire al agua, o del agua al aire, por ejemplo, la velocidad y la dirección en la que viajaba se va a desviar un poco. ¿Por qué? Porque cada medio material, recordemos la clase anterior, en cada medio material el sonido viaja a diferentes velocidades. Y porque molecularmente el medio material es distinto y hace que el sonido tome la forma de él, por así decirlo. Entonces, ahí está la gran diferencia, porque cada medio material tiene una velocidad distinta, es que al cambiar de lugar de medio material, el sonido va a cambiar su dirección de propagación y su velocidad. Entonces, refracción, sinónimo de desviación de la onda sonora al cambiar de medio material. Bien, chiquillos. Sin embargo, también la refracción puede ocurrir cuando hay cambios de temperatura. Es decir, ustedes saben que dentro de nuestras cuerdas vocales, dentro de nuestro sistema de ejecución de sonido, nuestro cuerpo está a cierta temperatura y al salir afuera, valga la redundancia, de nuestra boca, el sonido de nuestra voz se encuentra con un medio material, en este caso el aire, igual que adentro, pero a distinta temperatura. La temperatura también, chiquillos, va a desviar la onda, o sea, si al hablar, nosotros también vamos a poder ser capaces de desviar la onda por la temperatura que hay. ¿Y cuál va a ser la regla? Cuando el día es caluroso, el sonido se desvía ascendentemente, o sea, sube. Mientras que cuando es un día frío, el sonido se desvía hacia abajo. Es decir, desciende, se desvía de forma descendente. Es decir, no solamente el cambio de medio material va a afectar en la refracción del sonido, sino que también va a afectar la temperatura. Si el día es caluroso, la onda sonora va a desviarse hacia arriba. Si el día es frío, va a desviarse hacia abajo. Eso explica porque ustedes pueden pasar por el mismo lugar, pero si la temperatura es distinta, su voz se escucha distinto. Como que la proyección de la voz va a cambiar. ¿Por qué? Porque la temperatura también afecta por el movimiento de las partículas. Ustedes saben que la temperatura es agitación molecular. La agitación molecular va, por así decirlo, a agarrar a la onda y la va a desviar. Tanto para arriba, cuando hace calor, como para abajo, cuando hace
frío. Entonces, no solo el cambio de medio material va a afectar la refracción, sino también la diferencia de temperatura. No hace falta cambiar de medio, sino que podemos cambiar la temperatura y vamos a escuchar distinto. Me acabo de dar cuenta que hay un pequeñito error aquí. Nos arreglamos al tiro, porque aquí nos debería decir esto, porque lo acabamos de explicar. El que viene ahora, chiquillos, corresponde a un fenómeno que más de alguna vez ustedes pueden haber experimentado, que corresponde a la difracción del sonido. Este fenómeno, chiquillos, ¿qué les dice? Vuelvo al tiro a la presentación, chiquillos, ya me di cuenta que no está. ¿Avisen, chiquillos, si se ve la PPT? Ahí sí. Ya, ahora sí. El siguiente que vamos a ver, todos tienen fracción, algo tendrá que ver con alguna de simbología, alguna sufijo, un presufijo en este caso, pueden investigar qué significa el fracción en este caso. La difracción del sonido es otro fenómeno que también experimentamos diariamente, y es el que les permite escuchar todo lo que pasa en la casa del lado, independiente que tengan una pandereta, o todo lo que ocurre en la pieza de su hermano, independiente que tenga la puerta cerrada, porque usted sabe que queda un agujerito en la pared o un agujerito en la puerta y usted igual, por más que cierre la puerta y quiera dormir tranquilo, su hermano igual lo va a molestar con el sonido. ¿Por qué? Todas las ondas transportan energía y en ningún momento van a dejar de transportarla, porque tienen una velocidad asociada. Por ende, la onda es, por así decirlo, es una onda inteligente, porque no va a dejar de transmitir su energía y seguir su trayectoria. Entonces, la onda, si puede esquivar el obstáculo, lo va a hacer. Y si, por ejemplo, el obstáculo tuviese una abertura entre medio, va a pasar por el agujerito. La onda sonora y toda onda puede tener esta capacidad de difractar, es decir, de esquivar un obstáculo o atravesar un agujero en el obstáculo para seguir su propagación. No va a afectar nunca su movimiento porque tiene que mantener la propagación de la energía que lleva la onda sonora. ¿Cómo se vería esto? Imaginemos que estamos en dos salas distintas, que tienen, imaginemos que la sala arriba tiene un espacio vacío, o tenemos un biombo. La persona al lado izquierdo está hablando, y cuando se encuentra con el obstáculo, la onda sonora, se va a desviar tanto por arriba como por abajo, si es que tiene algún lugar por donde pasar. Y el sonido va a seguir su propagación igual. Es decir, alguien en el otro lado de la pared igual lo va a oír. ¿Y qué va a ocurrir, chiquillos? En el lugar donde la onda se desvía o donde hace el espacio para empezar a moverse, para esquivar el obstáculo, vamos a tener una nueva fuente sonora. Es decir, tanto aquí como acá, vamos a tener una nueva fuente sonora. En el lugar donde la onda hace su desvío, por donde pasa el obstáculo, por donde lo esquiva, vamos a tener una nueva fuente sonora. Eso explica, porque muchas veces de repente ustedes si tienen en su casa, o los vecinos tienen un gato o un perro, y ladran, a veces puede parecer que el perro o el gato están en su casa. O cuando de repente están en su casa y escuchan una tele prendida, y la buscan y todas las teles de la casa están apagadas, después se dan cuenta que es la tele del vecino la que está prendida. ¿Por qué? Porque la nueva fuente sonora hace creer a la persona que escucha el sonido que viene desde el lugar donde marqué, no desde antes. ¿Se entiende? Cuando se difracta el sonido, cuando esquiva el obstáculo o cuando pasa por una abertura, se genera una nueva fuente sonora, que no es donde empezó el sonido, sino que es una fuente nueva entre comillas. Y hace creer a quien escucha el sonido que el sonido sale por donde lo escuchamos nosotros. Pero en realidad viene de detrás del obstáculo. Entonces, difracción tiene que ver con la desviación de esta onda sonora para que siga su viaje de igual manera. ¿Recuerden por qué este viaje se continúa? Porque la onda no puede dejar de transmitir toda la energía que siempre lleva. Rápidamente vamos a ver otro fenómeno que es muy particular, que es el de la absorción del sonido. La absorción del sonido, chiquillos, tiene que ver con eso, absorber el sonido.
Cuando un material es capaz de absorber la energía de la onda y disminuir su intensidad, es decir, cuando el material absorbe mi energía y el sonido se escucha más despacio. Es lo que uno pasa, por ejemplo, si uno empieza a hablar así, claramente no me van a escuchar igual porque mi polerón absorbió la energía, un parte de la energía sonora, y escuchamos un poco más despacio. ¿Cuál es la regla aquí? Entre más blando y más agudo sea el sonido, el material lo va a absorber aún más. Y el ejemplo, por excelencia, son los estudios de grabación. Estudios en los cuales, chiquillos, se ocupan materiales muy blandos como espuma, como esponja, o también se puede ocupar en la caja de cartón, la caja de huevo, que son materiales porosos, más blandos, que absorben más la energía del sonido y absorben más el sonido, por ende. Entonces, la absorción del sonido tiene que ver con que el material absorbe la energía de la onda y se la deja para él, por así decirlo. Y disminuye el volumen, la intensidad del sonido. Y la regla, entre más blando y más agudo, mayor frecuencia, absorbe más. Si el sonido es más grave y el material es más duro, absorbe menos. Esa es la regla de oro aquí. Entre más blando el material, más absorbe. Entre más agudo y más blando, aún más es la absorción del sonido. Finalmente, chiquillos, vamos a ver el llamado efecto Doppler. Doppler, chiquillos, se refiere a lo siguiente. Ustedes más de alguna vez deben haber escuchado pasar una ambulancia, un auto tocando una bocina, y se darán cuenta que cuando pasa el auto, o más notorio, pasa la ambulancia, la sirena de bombero, etc., siente que el sonido de la sirena va cambiando. En un momento se escucha más grave y en otro momento se escucha más agudo. Es el típico efecto especial de las películas, etc. ¿Por qué pasa esto? Este fenómeno pasa, chiquillos, porque como es la ambulancia la que genera el sonido, las ondas se acercan más a nosotros y se apretan. Por ende, al apretarse, pareciera que la frecuencia del sonido aumentó. Entonces, el efecto Doppler no es más que un efecto que ocurre cuando la fuente sonora se mueve. A diferencia de todas las anteriores, la fuente sonora no se movía. Al tiro, Francisco, recuerde que esta clase la subo después y la PPT también, para que no perdamos los minutos que nos quedan. Seguidos. A diferencia de los anteriores, la fuente sonora de los efectos anteriores estaba en reposo. En el caso del efecto Doppler, la fuente sonora se va moviendo, va moviéndose cada vez más. Entonces, este efecto ocurre porque la frecuencia aparentemente, o sea, pareciera que la frecuencia, o sea, el tono del sonido cambia cuando se acerca el objeto que hace el sonido y también cambia cuando éste se aleja. Como pareciera que cambia, ¿por qué pareciera que cambia? Porque al tener menos espacio entre la fuente sonora y yo, las ondas se aprietan. Entonces, al apretarse las ondas, el sonido es entre comillas más agudo, porque si uno va arriba de la ambulancia, siempre va a escucharse igual. Entonces, ¿cuál es la regla aquí, chiquillos? Cuando la fuente que genera el sonido se acerca a mí, lo escucho más agudo. Cuando se aleja de mí, lo escucho más grave. Por ende, ¿quién oía el sonido más agudo en este caso? ¿José o Anita? ¿Quién estaría escuchando el sonido más agudo en este caso? ¿José o Anita, chiquillos? Pueden responder en el chat. Anita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ambulancia se está acercando a Anita, por ende la frecuencia para ella aumenta. Para José, en cambio, la ambulancia se está alejando, por ende la frecuencia que escucha José es cada vez menor. Pero ojo, el sonido de la ambulancia es el mismo. Para nosotros es distinto. Ojo ahí. Acuérdense, el Doppler explica que un sonido que es igual en reposo, va a cambiar en movimiento. Cuando nos acercamos a la fuente sonora, lo escuchamos más agudo. Cuando nos alejamos de la fuente sonora, el sonido es más grave. Entonces, ¿y cuál es la otra gran diferencia que tiene este con los demás? Que en los demás fenómenos, el sonido está quien genera el sonido está quieto. En el efecto Doppler, quien genera el sonido se está moviendo. Chiquillos, esos son los fenómenos que vamos a observar y vamos a analizar. Son muchos más. Hay muchos más.
Pero vamos a ver estos que son los más cotidianos. La Connie me pregunta, ¿profe, hay distintos tipos de efecto Doppler? No, no, sí y no en verdad. No, parto por el no, porque el efecto siempre va a ser igual, que siempre va a ser que cuando el sonido se aleja, cuando el sonido se aleja de nosotros es más grave y cuando se acerca es más agudo. El que estoy explicando, Connie, es el efecto Doppler relativista, porque tiene que ver con la relatividad del movimiento, con el llamado movimiento relativo, materia que vamos a ver el próximo año. Pero sí, el que hablo yo ahora, Connie, es el mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué tan relativamente cerca o relativamente lejos respecto al movimiento está el objeto de nosotros. Pero sí, es el mismo. ¿Por qué dije que no? No hay distintos, porque el efecto Doppler siempre funciona de la misma manera. Que si nos alejamos, el sonido es más grave, si nos acercamos es más agudo. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué sí hay distintos tipos? Porque también hay efecto Doppler para la luz. Es decir, podemos ver la luz distinta, de distintos colores, alejándonos o acercándonos de la fuente luminosa. Eso lo vamos a ver cuando veamos luz. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta con todo lo que vimos? Son efectos que todos han experimentado, todos han alguna vez encontrado alguno de estos. De nada, Connie. Todos ustedes han encontrado con este efecto alguna vez. Así que, si alguien tiene alguna duda, que la haga en este momento, pero echamos la ronda de preguntitas. Pueden escribirlas en el chat, por favor, chiquillos, si tienen alguna duda. Traté de que los fenómenos fueran lo más entendibles posibles, porque hay más. Está la interferencia, está también en la resonancia, que para los que tocan guitarra esa palabra les puede sonar, pero nosotros nos vamos a quedar con estos 5 fenómenos, si no me equivoco eran 5, a ver, refracción, reflexión, absorción, difracción y Doppler, sí, fueron 5. Estos 5 efectos, chiquillos, son efectos que ustedes han experimentado. Quiero que tengan mucho ojo, chiquillos, y también lo tengan cuidado para la guía que van a tener que hacer pronto, en este de aquí. No, en este no, aquí. Entre la gran diferencia que hay entre reverberación y eco, porque los dos son reflexiones. Es decir, si yo les preguntara en la guía, ¿cuál es reflexión y cuál no? Los dos, tanto la reverberación como el eco, son reflexiones del sonido. Solo va a cambiar el hecho de que la reverberación ocurre en espacios pequeños, donde el sonido se superpone y es más, nos cuesta más de diferenciarlo, y el eco, el sonido, es más claro y es más distinguible y ocurre en espacios más abiertos. Entonces, los dos son ejemplos de reflexión del sonido. No se queden con que el eco es el único, también está la reverberación. Voy a adjuntar el link del video para que puedan observar cómo es una cámara reverberante. Y cuando escuchen el sonido de la cámara reverberante, inmediatamente se van a acordar de la iglesia. Les apuesto que va a ser así. ¿Está, Vicente? Ya. Recuerden, chiquillos, también de la reflexión del sonido. Cuando el sonido rebota, cuando llega al sonido, la onda que llega a la superficie es la incidente y la que rebota es la reflejada. Y si llega con un ángulo a la superficie, va a rebotar con el mismo ángulo de vuelta, pero en sentido opuesto, siempre en sentido opuesto. Entonces, en la reflexión, el sonido rebota y viaja después en sentido contrario. Y ahí es donde salen los dos ejemplos de reflexión, el de reverberación y el del eco. Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer aprovechando los últimos minutitos? ¿Estamos todos claros entonces? Parece que sí. Parece que sí. Bien, chiquillos, como siempre, la clase va a ser subida dentro de las próximas horas. Por favor, revisen la cuenta del canal de YouTube, como siempre, revisen el canal de YouTube. La guía va a ser subida a la página dentro de los próximos días, no sé si mañana o pasado, para que la revisen. Recuerden también, chiquillos, de estar siempre atentos al Instagram para que puedan seguir alguna noticia importante, algún cambio de fecha o algo así. Y por favor, recuerden, chiquillos, siempre, cualquier duda, preguntármela por el Instagram. Si no me siguen, recuerden y seguirme en el Instagram, que está en todas partes, está mi Instagram. Así que para que lo sigan. Así que eso, chiquillos.
Que estén súper, súper bien. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, cualquier duda me preguntan vía redes sociales, vía el Instagram del profesor Diego Peña, o por el correo. Ustedes ven la manera que les sea más cómodo. Así que eso, chiquillos, gracias por la gran asistencia de los 2 primeros medios. Fueron más de 40 personas, así que fuimos hartos. Así que se agradece su asistencia, chiquillos, son los primeros medios, los cursos con mayor asistencia a mis clases. Se agradece su preocupación, su responsabilidad. Eso se lo voy a transmitir esto al profesor Cristian y a la profesora Leila, para que sepan que tienen buenos estudiantes. Así que, chiquillos, cuídense mucho, que estén súper bien, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chiquillos.